largo de la historia, el ser humano ha tenido cierta atracción y ha generado vínculos con los animales. Muchos animales pueden habituarse a vivir en nuestras casas, no es algo que debería realizarse debido a que ejerce un daño muy grande en las poblaciones silvestres y que también podemos ser nosotros víctimas de, por ejemplo, contagio de enfermedades infecciosas y otros patógenos que se pueden transmitir desde los animales silvestres al ser humano y a los animales domésticos. Muchas veces por el desconocimiento creemos que podemos ayudar al comprar un animal silvestre porque lo capturaron y está en una jaula pequeña, porque es una cría, pero hay que recordar que si está esa cría en cautiverio es porque seguramente mataron a sus padres, lo sacaron de su ambiente natural y que llegando a nuestras casas no vamos a poder solucionar el problema de raíz, sino que estamos fomentando lo que es el tráfico ilegal de fauna silvestre. Que lo mejor que podemos hacer es informar sobre estos casos y seguir manteniendo animales domésticos. Esto que se describe en el inicio de nuestro programa de hoy se llama mascotismo. Es una práctica que en Uruguay es combatida por la ley, pero que lamentablemente sigue muy vigente y afecta a nuestra fauna nativa de muchas maneras. Vamos a dedicar una buena parte del arranque del programa de hoy a este tema. También vamos a presentarles una serie propia de sobre ciencia que va a empezar a mostrar nuestra fauna nativa con aporte de gente que se asocia. Ahora les vamos a contar todo eso. Pero además vamos a seguir hablando de naturaleza porque al final vamos a recorrer el área protegida Humedales de Santa Lucía, que tiene un montón de biodiversidad a media hora o menos del centro de Montevideo. Y además vamos a compartir un recorrido científico por una heladería y Alexandra Perrone nos va a hablar de efectos de determinadas sustancias hipnóticas de venta en farmacias que muchas veces usamos como ayuda y lo que causa en nuestra salud que no siempre lo tenemos a la vista. Por ahí el menú de temas de hoy. Vamos a tener también un pequeño espacio que comienza en esta edición de Ciencia y Cine. Pero antes, como siempre, el salpicón de las principales noticias científicas de estos días. La Facultad de Ciencias de la Universidad de la República registró este año un aumento de más del 40% en sus ingresos respecto a 2023. En total, más de 800 jóvenes comenzaron a cursar este año algunas de las carreras que ofrece esta casa de estudios, que van desde las ciencias biológicas, astronomía, matemáticas, ciencias de la atmósfera, geología, estadísticas y física médica. Además, este año la Universidad de la República creó una nueva carrera, la licenciatura en biotecnología, que fue la que registró mayor cantidad de ingresos con 229 estudiantes. Esta licenciatura de 4 años se puede cursar en Montevideo, Salto y Paysandú y es desarrollada en conjunto por las facultades de Ciencias, Química, Agronomía, Veterinaria, Arquitectura, Ingeniería y el Centro Universitario Regional Norte. La aparición de casos de dengue autóctono en Uruguay podría estar vinculado al cambio climático, ya que el ciclo de reproducción del mosquito Aedes aegypti se ha visto alterado por la variabilidad de temperatura. El entomólogo César Basso dijo al diario El País que los inviernos, que suelen evitar la reproducción de los mosquitos, están siendo cada vez menos efectivos por ser más cortos y menos fríos. A la fecha, el Ministerio de Salud Pública registra 7 casos de dengue autóctono, unos 49 casos de dengue importado y uno de Zika y otro de chikungunya también contraídos en el exterior. Al haberse confirmado la circulación viral en Uruguay, se continúa también el monitoreo de los casos en países vecinos, como el reciente episodio de dengue autóctono detectado en la localidad brasileña de Quaraí, limítrofe con la ciudad de Artigas. El calor y la humedad de estos días permitieron ver a los insectos conocidos popularmente como chinches gigantes de agua, principalmente en los departamentos de Montevideo y Canelones. Desde el Laboratorio de Vectores de la Unidad Académica de Parasitología y Micología del Instituto de Higiene, se informa que se trata de los Velostomadiae, insectos acuáticos que suelen verse en toda la zona costera del país, principalmente en verano. Se caracterizan por ser depredadores de larvas de mosquitos, como el Aedes aegypti, y de otros insectos, además de pequeños peces y ranas, contribuyendo así al equilibrio general de los ecosistemas acuáticos. Rara vez representan una amenaza significativa para el ser humano, ya que no transmiten ningún tipo de enfermedades. Sin embargo, en caso de ser manipulados de forma incorrecta, estos insectos pueden picarnos y su picadura es muy dolorosa.
El científico Rafael Radi fue designado como nuevo miembro de la histórica Pontificia Academia de Ciencias del Vaticano por el Papa Francisco. Esta institución, creada por el Papa Pío XI en 1936, tiene sus orígenes en la Academia de los Linces, fundada en 1603 como la primera del mundo dedicada a la ciencia. Además, es reconocida hasta hoy porque uno de sus líderes fue Galileo Galilei. La Pontificia Academia de las Ciencias está integrada por 80 académicos nombrados por el Papa, pero por estatuto sus miembros pueden profesar cualquier religión. Este año, además de Radi, se designaron otros 5 científicos. El inglés Demis Hassabis, experto en neurociencia e inteligencia artificial y fundador de DeepMind de Google, la astrofísica estadounidense Andrea Hess, el astrónomo suizo Orkan Gustafsson, el matemático sudamericano Daya Reddy y el químico sueco Didier Queloz, Nobel de Física en 2019. Radi se suma así a este selecto grupo científico como el segundo uruguayo en tener este reconocimiento. El primero fue Julio César García Otero, fallecido en 1966, quien fuera profesor de Patología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y, entre otros cargos, decano de esa casa de estudios durante 2 periodos en las décadas de 1940 y 1950. Vamos a hablar en el arranque de nuestro programa de naturaleza, de fauna autóctona, vamos a hablar de mascotismo y de algunos episodios recientes que sirven para ilustrar un problema que vemos muy poco en Montevideo, por lo menos concientizamos muy poco en Montevideo. Lo vemos, si lo buscamos lo vemos fácil, pero no lo tenemos muy claro. Fabiana Gracioli, de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, por segunda vez en Sobre Ciencia, Agustino Alonso, uno de los creadores del proyecto Uruguay Fototrampeo y que está muy vinculado con todo esto. Gracias por acompañarnos también. Muchas gracias por la invitación. Si les parece, definimos primero qué es mascotismo, que creo que ahí está la clave. Bien. Bueno, el mascotismo es la tenencia de fauna silvestre en cautiverio, lo cual en muchos casos suele ser ilegal. Hay casos de animales que son ya criados en cautiverio, entonces también son mascotas, pero en realidad hay una línea muy delgada ahí entre lo que está prohibido y lo que no. Pero básicamente es eso, es la tenencia de fauna silvestre. Que incluye muchas veces también la extracción. Vos decís, en algún caso hay animales que ya nacieron en cautiverio, pero muchas otras veces es la extracción de estos animales de su hábitat para llevarlos a vivir encerrados. Sí, que es la mayoría, ¿no? Claro. El mayor porcentaje son animales que fueron extraídos de la naturaleza por diferentes causas. Cuando uno era más chico, acostumbraba a ver como natural el tema de las jaulas con aves silvestres y hasta, mirá qué lindo, ¿no? Eso ha traído un daño que no es fácil de reparar. No. Sí, en Uruguay está muy naturalizado ver en el interior, más que nada, jaulas con diferentes tipos de aves. Es algo bastante natural, aunque sea ilegal, está naturalizado tener zorros, zorrillos, cualquier tipo de animal silvestre está naturalizado. Parece que no, bueno, no es más que ir a la feria y ver cualquier tipo de ave que es ilegal. Claro, sí, que tú comentabas que era como que era algo normal antes, cuando uno era niño, y en realidad el día de hoy sigue siendo así. Lo que pasa es que capaz que no está tan visto ahora, pero es impresionante la cantidad de gente que tiene aves cautivas sobre todo, y otros animales también, como decía Agustino, zorros, carpinchos, venados, guasubirás. ¿Venados? Sí. Guasubirás en cautiverio, o sea, que tenemos una casa gigante, ¿no? Bueno, no siempre. Nos ha pasado de casos en los que en realidad tienen un pequeño patio y tienen un carpincho adulto, por ejemplo, que lo encontraron, o incluso cazadores matan a las madres y se llevan algunas crías. Mientras conversamos estamos viendo algunas imágenes recogidas por ustedes, ¿no? ¿Alguna vez han trabajado en conjunto, se han acompañado, digamos, Agustino con la gente del Ministerio de Ambiente, la Dirección de Biodiversidad? ¿A qué corresponden estas imágenes? Estos son el felino pequeño que estaban viendo recién, es de un rescate que hicimos hace poco, en conjunto con Fabiana y las demás personas del Ministerio, de en Cerro Largo, de una familia que lo tenía.
no sabemos cómo llegó a manos de ellos. Suponemos que lo vieron un cachorrito en el campo, dijeron me lo llevo y después veo qué hago con él. Y bueno, duró poquitos días que nos avisaron y bueno, tuvimos algunos problemas, la familia estaba un poco dividida, algunos lo querían entregar, otros no. Intervino el Ministerio del Interior, también el Ministerio de Ambiente y bueno, lo fuimos a buscar y hoy día está en Pan de Azúcar. En la reserva. En la reserva Pan de Azúcar. Y bueno, con la esperanza de que pueda ser reinsertado, teniendo en cuenta que tenía una semana, más o menos de vida, 10 días máximo. Claro. Estamos hablando del mismo felino que veíamos recién alimentado con una mema. Sí, un margay. El margay. Cuando son, claro, criados desde tan chiquitos, generar en ellos el hábito de vivir en la naturaleza es difícil. Y sí, es muy difícil. Incluso en realidad, o sea, está creciendo bien, pero está bajo supervisión veterinaria. Si no, probablemente no hubiese sobrevivido, porque era muy chiquitito. Y ahora es muy difícil poder volver a reintroducirlo en la naturaleza, porque todo lo que su madre le iba a poder enseñar para poder aprender a cazar y demás, se lo quitaron. Va a llevar mucho trabajo poder de a poco asilvestrarlo para que se pueda liberar. Por cada animal, especie, ya sea ave o cualquier otro tipo de animal que se extrae de la naturaleza, hay muchos que mueren en el camino. ¿No? Por esto mismo que decías vos, porque nadie agarra una cría y no sabe cómo criarla. Exacto, es que generás muchos daños a nivel de ecosistema, porque cada animal tiene un rol en la naturaleza, estás afectando una cadena trófica. A su vez, le estás quitando la posibilidad de vivir en un hábitat natural. Uno como humano nunca le va a poder brindar todas las necesidades que tiene como especie, tanto comportamentales como nutricionales, alimenticias. Y a su vez también pones en riesgo al humano, porque son transmisores de muchas enfermedades zoonóticas. Claro. Hay estadísticas que están estandarizadas que dicen que 9 de 10 mueren antes de llegar al tenedor final. O sea que algunas especies mueren más que otras, aves de pronto mueren más de 9 de 10, pero sí es esa más o menos la métrica y que todos tienen que saber que la persona que tiene un loro amazónico, un loro hablador, murieron 9 antes de tener ese, y que ese lo va a tener 40, 50 años en su casa, en una jaula, sin poder volar, una cosa que no tiene sentido ninguno. Además no son solo las deficiencias que uno, al tenerlo, o sea, no le puede brindar las necesidades básicas de la especie, sino todo lo que sufren esos animales, no solo en el acto de caza, sino en el transporte. O sea, mueren muchísimos animales transportados, sufren lesiones, traumatismos, estrés, o sea, se someten a muchísimas cosas para que, como decía Agustino, de 10 animales sea uno solo el que forme parte de una familia, cuando en realidad lo único que le estamos haciendo es privándolo de su hábitat natural. Quiero abrir un pequeño paréntesis porque estamos viendo muchas imágenes de fauna silvestre en su hábitat, conseguidas gracias al trabajo de Uruguay Fototrampeo. Y es divino verlas ahí, o sea, no entiendo, o sea, hoy que tenemos la posibilidad de las cámaras trampa, un montón de otras maneras de observarlas, este instinto de poseer a la naturaleza a cualquier precio es dañino. Muchas veces es el efecto contagio de que alguien publica una foto, yo ahora le mostraba, de anoche, una persona con un margay en brazo, lo publica en redes y es seguro que alguien, che, qué bueno, ¿dónde lo conseguiste? Yo quiero uno. Nos pasa todo el tiempo cuando publicamos una foto de una salida, de un viaje, de un paseo, de que compré una campera, ¿dónde la compraste? Yo quiero una. Con esto pasa lo mismo. Vos publicás una foto con un felino de esto, te van a llegar 1000 mensajes preguntando dónde, cómo y cuándo. Porque es así. Y por eso también el tema de combatir un poco en redes, el no publicar estas cosas, está bueno. Y además, perdón que te interrumpa, que muchas veces lo que sucede también es que después siempre termina pagando el animal. Claro. Porque después él tiene su instinto, entonces un día lastima a alguien, por ejemplo, y... pasó con un zorro en Cerro Largo. Pasó con un zorro en Cerro Largo, pasó con un carpincho. Claro. Entonces digo, las personas no son conscientes de eso. Claro. O sea, tenés lo zoonótico que mencionaste recién, la posibilidad de que el animal siga siendo, porque es un animal salvaje y va a demostrar su naturaleza en algún momento. En el caso del margay
que hablábamos recién, probablemente, si no mataron a la madre, que no lo sabemos, la madre estaba a poquitos metros viendo cómo se lo llevaban, Claro. porque lo encontraron y se lo llevaron. Entonces se quedó una madre sin el cachorro, se quedó un cachorro condenado a cadena perpetua probablemente en la estación de cría, con las expectativas de solamente vivir y que... Sí, sí, porque y nada más. Dos cosas importantes en los últimos minutos. Primero, se habló del Ministerio del Interior, del Ministerio del Ambiente. Acá hay una legislación Exacto. que avala. Sí. La fauna silvestre autóctona está protegida por ley, por la 9481, y por un decreto, que es el 164 del año 1996, que prohíbe la caza, la tenencia, el transporte, la comercialización de fauna silvestre. O sea, está todo reglamentado, hay sanciones, son de tipo económicas, bueno, y también se incautan los animales. Ahora, ¿no? Fabiana, te voy a hacer la pregunta que se hace todo el mundo y que te la habrán hecho un millón de veces. ¿Por qué después vamos a la feria y los vemos? Y porque es impresionante la cantidad, no damos abasto. Y además tenemos un gran problema porque tenemos todos los lugares donde los podemos enviar, llega un momento que están superpoblados. Claro. O sea, no pueden recibir más animales porque no los pueden tener en las condiciones adecuadas. Entonces, esto es como... O sea, un círculo. Se va formando una bola de nieve que es insostenible. ¿Cuáles son las vías de denuncia? Las vías de denuncia son por correo electrónico, es denuncias.dinavice@ambiente. Dinavice con B larga, ¿no? De biodiversidad. Sí. @ambiente.gov.uy. También en la página del Ministerio, si tú buscas denuncias de ambiente, puedes hacerlo también por un formulario. Y está el teléfono del Ministerio también, que ahora nos mudamos hace poco y todavía no lo tengo muy presente, pero... Se encuentra online. Sí, se encuentra todo en la página del Ministerio. Está bien. Y está bueno denunciar no solo lo que uno puede ver como vecino o algo, sino incluso lo que ve en redes. Vos bien lo decías, Agustino, ¿no? Mucha gente que hace Hay que decir que en el caso de que alguien vea a una persona vendiendo un mono tití, como pasó hace poco que andaba uno, y está en una esquina y no está todos los días, hay que llamar al 911, porque una denuncia en la web del ministerio probablemente llegue tarde. Hay que llamar al 911 y exigir que alguien venga, y si la policía no actúa, está en falta. Tienen que actuar. Bien. O sea que está bien, la primera ventana de denuncia es 911. Si es un local establecido que está vendiendo algo ilegal, se puede denunciar, o alguien, un tenedor que tiene, no sé, un felino, se puede denunciar en la web, porque hay tiempo. Claro. Pero cuando es una cosa del momento, que está ahí, que se van a ir, 911 y tienen que venir. Claro, incluso nosotros trabajamos en coordinación con la policía y ellos enseguida, cuando reciben este tipo de situaciones, nos llaman enseguida para poder buscar el destino del animal, a dónde va a ser trasladado, y ahí, bueno, nosotros coordinamos con ellos. Bien, les voy a dejar los presentes de Ística, estamos cerrando la nota. Para ustedes, además hay un broche. Mire, yo les voy a mostrar. Es la taza de Ística de Sobreciencia, especial. Y como estamos en el mes de la mujer, además un broche de científicas. Pero quiero aprovechar este último minuto, además de agradecerte, Fabiana, tu presencia, para contarles que junto con Agustino y con Valentina, que es la otra pata de Uruguay Fototrampeo, vamos a poner en el aire, y lo vamos a presentar ahora el primer capítulo, una ficha muy modesta, pero basada sobre todo en esas hermosas imágenes que ustedes juntan y los conocimientos que nos traslada Jorge Luis Cravino en cuanto a la información, para conocer a nuestra fauna autóctona. Vamos a ir mostrando animales todos los meses, porque el chiste de todo esto es poder disfrutarlos en donde ellos también disfrutan, que es en su hábitat natural, donde ellos tienen que estar. Y gracias a estas maravillas tecnológicas, hoy los vemos como nunca lo pudimos ver. Así que nada, Agustino, gracias por el aporte de Uruguay Fototrampeo para esto, y bueno, y a ambos gracias por acompañarnos en Sobreciencia. Nos vamos con el Margay, primera presentación de estas fichas de fauna autóctona de Sobreciencia.
bloque en Sobre Ciencia y hacemos una pausa en esto de los temas naturales que van a volver al fin del programa, pero sí vamos a seguir hablando de lugares, de la ciencia en lugares. Daniela nos lleva a pasear a una heladería para mostrarnos cuánto conocimiento hay en eso que disfrutamos tanto, ¿no? Sobre todo cuando hace calor. La ciencia que no vemos en lugares donde la hay y cotidianamente los recorremos. Así que bueno, ¿qué es lo que encontró Daniela en la heladería? Si te cuento dónde hay mucha ciencia, seguro los dejo helados. Precisamente hoy nos vinimos a la heladería a hablar de química y de tecnología del frío. El helado químicamente es tres cosas importantes. Es una emulsión, es una espuma y es una solución. Es una solución porque tenemos azúcares, minerales disueltos en el agua y la leche, por ejemplo, en el agua de la formulación. Es una emulsión porque la crema de la leche tiene gotitas de grasa que están emulsionadas en esa solución. Y algo que no todo el mundo sabe, es una espuma, porque cuando estamos elaborando el helado se incorpora aire y eso es lo que le da esa textura que todos queremos, bueno, además de estar helado. Los ingredientes básicos del helado son ingredientes comunes, pero todos cumplen funciones. Vamos a encontrarnos, por ejemplo, obviamente leche, agua, grasa como crema de leche, azúcares, como puede ser la sacarosa, el azúcar de mesa, saborizantes, emulsificantes y estabilizantes. Y en algunos casos podemos tener otros ingredientes como huevo, chocolate, depende un poco del tipo de helado que estemos elaborando. ¿Qué funciones cumple cada uno de estos componentes? La grasa de la leche va a jugar un rol muy importante en generar la estructura del helado y que ese helado tenga esa palatabilidad, que es como se saborea, y esa cremosidad que nosotros percibimos en la boca. El azúcar contribuye mucho al dulzor, pero tiene también una contribución importante en el descenso del punto de congelamiento. Y bueno, los saborizantes, obviamente, ya sabemos para qué son, y estabilizantes son más que nada para permitir que el helado durante su vida útil se mantenga con esa textura, digamos, esa estructura, sin perder aire, sin perder agua, sin generar cristales muy grandes de hielo. En el caso de que uno de estos ingredientes básicos falte o se sustituya, habitualmente lo que tratamos de hacer es, bueno, compensar esa ausencia de alguna manera. Entonces, si falta el azúcar o la sacarosa, esto pasa en los helados dietéticos o con azúcares reducidos, lo que hacemos es, bueno, por un lado, aportar dulzor con los edulcorantes que no aportan calorías y, por otro lado, lo que se hace es intentar compensar con otro ingrediente esa contribución al descenso del punto de congelación que nos aportaban el azúcar tradicional. Los helados de agua son helados donde el componente lácteo está muy reducido, si es que está. La diferencia es que tiene mucha más azúcar que un helado tradicional, pero tiene menos grasa. Pero los pasos más importantes son preparar la mezcla con los ingredientes que tenemos. Hacemos una mezcla. Esa mezcla o premezcla se hace para que todos los ingredientes se solubilicen bien, se mezclen bien, se deja madurar y una vez que la tenemos madurada pasamos al proceso de batido a la vez que vamos congelando. Ahí está justamente el paso crítico donde batimos, congelamos y ese batido incorpora el aire a nuestro helado. El batido de congelamiento es un paso crítico. ¿Por qué? Si nosotros pensamos lo que haríamos en nuestra casa si no tenemos máquina de helado, batimos con una batidora y después ponemos en el congelador. Eso por lo general nos da un helado que tiene poco aire y se va a poner duro después, ¿no? Lo vamos a comer enseguida y si no ya se empieza a poner como un bloque de hielo. Cuando hacemos a nivel de heladerías o a nivel de más industrial el batido y a la vez la congelación de esa mezcla, lo que hacemos es ir congelando el agua, generando cristales pequeñitos de hielo y también incorporando aire. Y eso es lo que genera esa espuma, emulsión congelada que permite que la textura del helado sea la adecuada.
Antes de contarles lo que vamos a ver en la segunda parte del informe, tenemos que agradecerle a Gustavo, que es el propietario de la heladería Los Trovadores, que es donde se registró este informe. Es una heladería tradicional del barrio de Pocitos y que está celebrando 90 años además. Pero volvemos al informe. En esta segunda parte vamos a saber un poquito más sobre la tecnología del frío, pero también algunos aspectos nutricionales de los helados. Además de química, Tomás nos contó cómo influyó el avance de la tecnología en la evolución del helado. También nos habló de la temperatura a la que comemos el helado y nos habló de nutrición, para comer sin culpas. El helado es un alimento que es bastante antiguo. Tiene su origen probablemente en China o en Tíbet, donde se mezclaba la nieve con fruta o jugos de frutas y eso generaba los primeros helados. Probablemente esas recetas fueron traspasadas históricamente a Occidente, a Italia. Dice que en Italia la corte de los Medici fue la primera en tener un maestro heladero o un chef que hacía helados y después la corte francesa y otras cortes empezaban a servir este postre de lujo a sus invitados. No fue hasta que la tecnología del frío se desarrolla en grandes ciudades como Chicago, Nueva York, bueno, Londres, París, es posible elaborar helados y mantenerlos a temperatura de congelación un tiempo suficiente como para que nosotros vayamos a la heladería, pidamos ese helado y nos lo den congelado y no haya perdido las propiedades que hacen que ese helado sea helado y además esté rico. Pero los helados suelen tener temperaturas que rondan entre los menos 15, menos 18, menos 20. Depende un poquito de si es un helado artesanal, si es un helado industrial, si es un helado de los que servimos directamente de la máquina, esos tienen temperatura más altas. Cuando digo más alta, quiere decir más cercana a la temperatura ambiente. Es interesante, por ejemplo, pensar primero, cuando nosotros olemos un helado no sentimos ningún aroma, ningún olor. Pero cuando lo ponemos en la boca es ahí que al calentarse se liberan los aromas. Y también en la boca puede pasar que nosotros sintamos este helado o más frío o menos frío. Eso tiene que ver con los ingredientes que tiene, con el porcentaje de crema que tenga, con el porcentaje de azúcares. Hay algo importante con los helados y es lo primero que todo, ¿no? La mayoría de la gente adora los helados, ama los helados. Entonces hay que pensar en el helado como un alimento que más que nada nos va a dar cierto hedonismo, cierto placer. Ahora bien, es verdad que es un alimento que es nutritivo, aporta calorías y ahí la recomendación es, bueno, consumamos helados de calidad. Si tiene azúcar, bárbaro, y buscar que tenga una buena grasa, una buena crema de leche o grasas que sean nutritivas y saludables. Y por último, tener en cuenta que existen opciones donde uno puede reducir los azúcares o reducir el contenido en grasa. Y sobre todo, no consumir en exceso, como cualquier alimento. No me digan que no se quedan con ganas de comer un helado. Con toda esta información y las imágenes, ya está. Llevamos la ciencia de la heladería y ahora de la mano de Alexandra Perrone a otro lugar común, aunque para un tema totalmente diferente. Porque de alguna manera, Alexandra, estamos llevando la ciencia al dormitorio, a la cama. ¿Cómo andas? Bienvenida. Hola, Gustavo. Sí, algo que es muy anhelado por todos, que es dormir bien y poder dormir, porque realmente es desesperante no poder dormir. Y bueno, hoy vamos a hablar de los hipnóticos, que son las sustancias psicoactivas que justamente ayudan a inducir el sueño. Se llaman hipnóticos por Himnos, el dios del sueño griego, ¿no? El más conocido capaz que es Morfeo, aquello de, bueno... O sea, no porque produzcan un caso de hipnosis, sino porque no, por el dios del sueño. Por Himnos, que es el dios del sueño. En la antigua Grecia, el sueño era considerado una conexión entre el mundo de los dioses y el mundo de los vivos, ¿no? O sea, aquello de el anhelo de encontrar un buen dormir, un buen descanso. Y bueno, el más conocido es Morfeo, pero Morfeo era hijo de Himnos, pero eso ya es otro capítulo que podemos hacer de ciencia y mitología griega, pero en otro momento. Bueno, nosotros hablamos con Andrea Bieli
sobre justamente los hipnóticos y sus efectos. Ella es profesora titular del Instituto de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología y es coordinadora del Grupo de Investigación de Saberes Psicológicos y Psicofármacos. En esta primera parte del informe, Andrea nos cuenta la historia a lo largo de los años de estos hipnóticos, la búsqueda, cómo fueron sustituyéndose un grupo por otro, justamente buscando cuál es mejor para poder inducir el sueño y qué efectos tenía cada uno. Lo vemos. A lo largo de la historia de la humanidad siempre se han utilizado sustancias que facilitan el sueño, ¿no? Que uno llegue a dormirse. Ahora bien, a finales del siglo XIX, aproximadamente en la década de 1870, empiezan a aparecer las primeras sustancias que son sintetizadas químicamente de forma artificial, podríamos decir. De los primeros psicofármacos hipnóticos que se manejaron, estamos hablando de sustancias como el hidrato de cloral, que se sintetizó alrededor de 1869, ¿sí? Y que fue utilizado como sedante específicamente y también como inductor del sueño y como inductor de la anestesia también. Hasta 1900 fue la sustancia que se utilizó más frecuentemente. En la década de 1880 también aparecieron las sales de bromuro que se utilizaron hasta que en 1903 aproximadamente se produce el primer psicofármaco específico, ¿no? Que tenía propiedades buscadas específicamente para la inducción del sueño, ¿sí? Que dio inicio a la serie o al agrupamiento familiar, digamos, de sustancias, ¿no? Que era el Veronal, por ejemplo, ¿no? El Veronal se sintetiza en 1903, el barbital, y que dio inicio a la familia de los barbitúricos. Este perfil de riesgos mejora en la década de 1960 con la aparición de las benzodiazepinas, que es otro grupo de fármacos que tienen propiedades de relajación muscular, que son muy conocidas, ¿no? Las propiedades de relajación muscular, tienen propiedades también ansiolíticas, tienen propiedades de inducción del sueño, ¿sí? Y se suponía en los años 60, cuando ellas aparecen, que tenían un mejor perfil de seguridad que los fármacos anteriores. Hacia finales de los años 80, estamos hablando entre 1986, los años 90 y el último medicamento de última generación del año 2004, ¿sí? Aparecieron los llamados medicamentos Z. Los medicamentos Z, especialmente el Zolpidem, que es uno de los que más se utiliza en casos, por ejemplo, de dificultades para conciliar el sueño, en caso de insomnio, tienen algunos efectos secundarios que comparten, por ejemplo, con las benzodiazepinas, como generar dificultades en la memoria, generar algún tipo de malestares en los músculos, incluso hasta dolor de espalda, por ejemplo. Pero el problema es que también tienen algunos efectos que podríamos pensar que son un poco más particulares, ¿no? Como por ejemplo, o paradojales también podríamos llamarlos, como por ejemplo generar alucinaciones, ¿sí? Irritabilidad, incluso empeorar el propio insomnio y además particularmente la generación de episodios importantes de amnesia, vinculados muchas veces al sonambulismo. ¿Qué quiere decir esto? Es que la gente, luego de que ingiere el medicamento, a veces pasa por una situación en donde realiza actividades, ¿sí? De las que luego no se acuerda que las realizó. Los efectos colaterales llaman mucho la atención, Alexandra. Sí, nos contaba Andrea que muchos de estos, que hay reportes justamente de gente de repente que se levanta a lavar los platos o escribe a alguien y cosas un poco más severas como, bueno, salir a la calle o manejar y que luego el otro día no se acuerdan. Claro, ya decías, tiene que haber una persona testigo que diga, bueno, me escribiste ayer a determinada hora, hiciste, no sé, te levantaste a planchar la ropa, bueno, ese tipo de cosas que el paciente no se acuerda. Y otra cosa que nos remarcaba también era que muchas veces no se les advierte a los pacientes
este tipo de efectos secundarios que tienen estos medicamentos Z, que es justamente estos episodios de sonambulismo. Y bueno, y hay principalmente, ella decía, principalmente hablábamos del Zolpidem, y ahora en la segunda parte del informe Andrea nos cuenta la investigación que están llevando adelante en Facultad de Psicología. Nosotros, dentro del grupo de investigación, estamos investigando en una de estas líneas la farmaceuticalización del sueño, ¿sí? Con esto lo que a nosotros nos interesa es poder determinar cómo es que los problemas del sueño se han convertido en objeto de intervenciones farmacológicas con la idea de que pueden ser modulados, es decir, de que el sueño puede ser invocado, provocado, puede ser mantenido, pero también suprimido. Nos interesa además recoger cuáles son las experiencias de los sujetos que consumen habitualmente medicamentos para dormir. ¿Por qué? Porque justamente las experiencias o los testimonios que los sujetos pueden dar sobre esto dan cuerpo a lo que a veces se describe de una manera sistemática y podríamos decir concisa los efectos secundarios. Un efecto secundario es el sonambulismo, pero es bien distinto cuando alguien relata cuál fue el episodio que vivió del sonambulismo y qué consecuencias tiene eso sobre su vida cotidiana. ¿Sí? Incluso el consumo de medicamentos tiene consecuencias sobre la vida cotidiana de los sujetos, pero también tiene consecuencias con cómo los sujetos se piensan a sí mismos. ¿Sí? Y nuestra investigación está tratando de poder justamente caracterizar cuáles son estas experiencias en nuestro país. Para llevar adelante esta investigación, nosotros estamos realizando un estudio en el cual convocamos a distintos usuarios de medicamentos Z para poder tener una entrevista en la cual ellos hablan y relatan acerca de sus experiencias. Las entrevistas que nosotros hemos realizado hasta este momento son aproximadamente unas 30 entrevistas y lo que hemos podido ir identificando hasta el momento son algunos componentes que conforman como una cierta experiencia común entre aquellos que recurren a los medicamentos hipnóticos para conciliar el sueño. Una de ellas es, por ejemplo, una historia fallida de estrategias para conciliar el sueño. Es decir, generalmente el hipnótico se encuentra o al inicio de la estrategia fallida o al final de la estrategia fallida. Pero los sujetos en realidad combinan una serie de medidas que hablan también de las diferentes culturas terapéuticas en las que nosotros vivimos. Es decir, no hay solo una aproximación médica o psicofarmacológica o de higiene del sueño, sino que también hay otros tipos de medidas que tienen que ver, por ejemplo, con algunos recursos de medicinas más alternativas, por nombrar algunas, ¿no? Bueno, bien se dice, Alexandra, que no hay medicamento que no tenga una contraindicación o un efecto secundario, pero creo que, como bien decía la doctora, hay mucha gente que no tiene la información sobre qué puede causarle el consumo de este tipo de medicación. Y entra en esa desesperación de buscar un buen descanso, ¿no? Claro. Y ella nos contaba, la literatura señala que los sujetos reportan mejoras en la calidad del sueño, pero también esas contraindicaciones por esos efectos no deseados, como por ejemplo pesadillas, aumento de pesadillas, o el efecto resaca, que al otro día están como muy dormidos, claro. Y eso también es muy contraproducente para la gente mayor, por ejemplo, ¿no? Y hablaba también Andrea de la utopía de controlar el sueño, ¿no? Claro. Por ejemplo, bueno, yo me tomo la pastilla a determinada hora y me duermo y puedo dormir hasta más tarde porque mañana no tengo que hacer nada temprano, o no la tomo a ver si me duermo naturalmente y a mitad de la noche sí la tomo porque no me dormí, bueno, claro. Esa especie de idealización, claro. de poder manejar el sueño. Y bueno, en la última parte del informe nos cuenta más aspectos comunes que encontraron en las entrevistas con respecto al sueño y al consumo de estos hipnóticos. No. Lo que nosotros venimos encontrando, ¿no?, a través de las entrevistas es que los sujetos en primera instancia tienen un fuerte deseo por volver a dormir,
¿sí? Por recuperar ese sueño que podríamos llamar perdido. El asunto es que el medicamento hipnótico lo que le proporciona es una cierta paradoja, es decir, le proporciona la posibilidad de volver a dormir, pero a través de un sueño artificial con características que pueden ser vividas y experimentadas como diferentes al sueño natural. Y el sujeto frecuentemente a lo que aspira es a volver a ese sueño natural, que incluso a veces se idealiza como el sueño aquel que tenía yo durante la infancia. La invitación es a desentrañar cómo es que se ha construido este ideal del sueño natural y pensar si realmente lo que nosotros entendemos como sueño natural es natural por sí mismo. Por ejemplo, el modelo que nosotros solemos tener como la idea de que debemos dormir 8 horas de corrido, en realidad es producto de una etapa histórica y de una ubicación social histórica particular. Y que, por ejemplo, a finales de la Edad Media se dormía en fases durante la noche, ¿no? Había un primer sueño, luego el sujeto se volvía a despertar, realizaba algunas actividades durante la noche y después había un segundo sueño. Por lo tanto, ¿se idealiza o no se idealiza el sueño natural? Quizás lo que nosotros estamos idealizando es nuestra manera particular de comprender qué es el sueño natural. En el momento en el que termina el informe, que es en esta frase, uno puede arrancar una discusión, ¿no? Una conversación, una charla con un grupo de amigos, pero bueno, queda para otra. Diferentes formas de idealizar el sueño o seguir determinadas literaturas y libros de qué es lo mejor para dormir. Tenías una información para compartir antes de cerrar. Sí, porque Andrea nos cuenta que sigue abierta la convocatoria para participar en esta investigación de Facultad de Psicología. Ella nos decía que se necesitan más varones que cuenten su experiencia, lo vemos en la placa. Vemos el correo para conectarse con el grupo, que es suenospsico@gmail.com. Ok, anotarse, sobre todo hombres, dijiste. Sí, están buscando principalmente a varones que cuenten su experiencia, porque de los 30 que entrevistaron se acercaron más mujeres que varones. Bien. Gracias, Alexandra. Y déjame decir que es cierto que hay mucha gente que, por ejemplo, para dormir mira una película, pone una película y se duerme. Pero no es este el caso de lo que viene ahora, porque vamos a arrancar también, y gracias al aporte de nuestro compañero aquí en TV Ciudad, Wilmar Umpierres, un pequeño espacio que vamos a compartir regularmente de cine y ciencia. Y bueno, ya saben, se entregaron los Oscars el fin de semana pasado. Oppenheimer se llevó un montón de premios y es una película que refleja la vida y un logro polémico de un científico. Los dejamos con Wilmar. This is a national emergency. Detonator charged. Pasó la edición 96 de los Oscar y bueno, como era bastante previsible, Oppenheimer, la película de Christopher Nolan, se llevó puesto prácticamente en todo. De la mano también hay que decirlo de lo que fue la labor de Cillian Murphy, ese actor irlandés fabuloso, recordado por encarnar, entre otros, a Thomas Shelby de Peaky Blinders, película que está basada en Prometeo Americano, de Kate Beard y Martin Sherwin, y que retrata la vida de uno de los científicos de mayor popularidad del siglo XX, un joven genio devenido en padre de la bomba atómica, que sin escala se arrepintió públicamente y se convirtió en un detractor de la energía nuclear aplicada al terror. En algún momento Oppenheimer le dijo al presidente Truman que sentía de que tenía las manos manchadas de sangre y eso le valió que fuera automáticamente perseguido por el FBI, acusado de comunista, condenado al ostracismo, un hombre que tenía una fama comparable a la de Albert Einstein y que se ubica como una de las figuras más controvertidas del siglo XX y que encabezó el proyecto Manhattan. Sobre la película,
Es una película extensa, son 3 horas de duración, rodada en IMAX original. Nolan es un defensor de los formatos analógicos por sobre la tecnología digital. El cineasta hizo esta película nuevamente con el sistema IMAX original, que es de alguna manera descendiente de los formatos de pantalla de 70 milímetros del pasado. Nolan ha dicho siempre que él quería crear un personaje basado en un hombre de carne y hueso, y yo diría que lo logró, y que tenía como cometido recrear la prueba Trinity, la primera detonación nuclear de la historia, sin el uso de tecnología digital. Eso era un desafío y lo logró. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Truman needs to know what's next. 2, What's next? 1. Un área protegida es un lugar que, según lo define la legislación de nuestro país, intenta preservar condiciones de la naturaleza lo más parecidas posibles a como serían sin la intervención del hombre. No siempre se puede. Hay áreas protegidas en las que conviven el hombre, la producción y también la naturaleza. Es el caso del área protegida Humedales de Santa Lucía. ¿Saben a cuánto? A 20, 25 minutos en auto del centro de Montevideo, o incluso subiéndose a un ómnibus urbano. Podemos ir, por ejemplo, a Santiago Vázquez y conocer al área protegida más grande de Uruguay, porque así lo es, y sobre todo a la que tenemos más cerca de la capital. Compartimos este informe que se va a extender a lo largo de varios programas contándoles eso. ¿Qué es un área protegida y cuáles son las características peculiares que tiene Humedales de Santa Lucía? Un área protegida es un lugar natural que abarca una extensión importante de superficie que es representativa de algún ecosistema. En este caso nos encontramos en el humedal del Santa Lucía, es un humedal salino por la influencia del Río de la Plata y abarca una superficie de 86.517 hectáreas. Es el área protegida más grande que tiene Uruguay actualmente y abarca territorio de 3 departamentos: Montevideo, donde nos encontramos, San José, está al lado de enfrente, y Canelones. En este caso es área protegida con recursos manejados. Estamos en una zona que está densamente poblada. Entonces, bueno, la presión que sufren los recursos, que sufre el ecosistema, es importante. Entonces hizo necesario pensar en los recursos y ordenar el uso de esos recursos. Y bueno, ahí es fundamental el trabajo que desempeñamos nosotros, ¿no? La presencia en el área para evitar los ilícitos, informar a la gente de lo que puede y no puede hacer. Es una de las patas, dijéramos nosotros, de nuestra tarea, ¿no? El control y la vigilancia es uno de los pilares del trabajo. Otro es la educación ambiental, ahí todo el trabajo de informar, de brindar conocimiento de lo que es el área protegida, de lo que son los recursos que tiene, la vida. El rol de guardaparque es amplio, va desde la interpretación ambiental y educación a escuelas, hasta cartelería, control y vigilancia, interactuar con los vecinos, educar, enseñarles de qué manera producir o trabajar dentro del área protegida, qué cuidados tener. Entonces estamos como en todos lados y nos une el amor por el bien común. Un día de trabajo normal, en la mañana salimos a hacer un relevamiento de aves para ver cómo está el tema de la fauna en el lugar, cómo está el nivel del agua, porque manejamos diferentes niveles de agua. Hacemos recorridas de control y vigilancia. El control y vigilancia consta en el tema de los fuegos, focos de fuego,
el tema de basura, la poda indiscriminada, que no está permitida, la gente que acampa, que tampoco está permitido. Entonces llevamos un trabajo de acercarnos a las personas y explicarles que están dentro de un área protegida, lo que se puede y no se puede hacer. Y por otro lado, nosotros ahora estamos haciendo la parte con un dron, estamos haciendo relevamiento, cuáles son los puntos de incendios. Esta es una zona sumamente productiva de Montevideo. Está la zona Melilla, que es la zona frutícola y hortícola del departamento. Después tenemos, uno yendo hacia la zona de Punta Espinillo, puede haber producción ovina y hasta vacuna. Y bueno, ni que hablar en los departamentos de Canelón y San José, que son más departamentos más agrícolas ganaderos, ¿no? Queremos contarles que Viviana Rebollo y Ana Rodríguez, que aparecían en esta primera parte del reporte, están trabajando en el marco de una pasantía convocada por la Intendencia de Montevideo y que cursaron estudios de guardaparques en la UTU de Arrayanes, que hasta donde sabemos es el único lugar de nuestro país donde se brinda esta capacitación y bueno, ya la están ejerciendo aquí, insisto, muy cerquita de la capital. Vamos a conocer ahora dentro del área protegida Humedales de Santa Lucía un relicto de monte nativo, también muy cerquita de Montevideo, allí en la zona de Melilla. En lo macro estamos en el Parque Natural Municipal de Humedales de Santa Lucía, que pertenece al área protegida Humedales de Santa Lucía. Y dentro de este parque estamos en Montevideo, en un monte nativo. Aunque parezca mentira, es un monte nativo de más o menos unas 30 hectáreas dentro del departamento de Montevideo. Hemos visto la evolución de este monte. Se han hecho más anchos los troncos, más altas las copas, hay más plantas jóvenes. Estamos acá en el 99, hace casi 25 años va a ser este año. Así que hemos visto una evolución para bien, ha evolucionado para bien. Sí, acá lo que hacemos es un trabajo en el que la naturaleza en realidad se vale por sí misma. El tema es cuando algunas acciones del hombre, generalmente sin intención, pueden mermarla o perjudicarla. Lo que se hizo fue cambiar el manejo acá. Se hizo un alambrado para que no entrara ganado, se prohibió cortar leña, se está sacando las exóticas. Entonces, a veces, en algunos casos, la naturaleza con dejarla en paz y ayudarla un poquito, ella misma prospera por sí misma, ella se recupera por sí misma. Y dentro de muchos años, bueno, aspiramos que lo veamos, que casi todo el monte sea con árboles adultos nativos, más retoños nativos, pero que esos chiquitos que protegemos sean árboles adultos también, que formen parte del monte. Aspiramos que si seguimos así trabajando, va a haber esa evolución, el monte vamos a poder controlar la invasión de las exóticas. Apenas una primera parte de informes que iremos viendo en las próximas semanas aquí en Sobre Ciencia y una reflexión simplemente. A veces nos concebimos como montevideanos porque Montevideo es la ciudad en la que vivimos, pero Montevideo también es nuestro departamento y en nuestro departamento, además de la parte urbana y la parte rural, nos quedan todavía estos pedacitos de naturaleza a los cuales hay que cuidar, valorar y defender en la medida de lo posible. Nos vemos la semana que viene aquí en Sobre Ciencia. Muchas gracias por acompañarnos en TV Ciudad.